Bien. ¿Cómo está la situación actualmente en España y qué mirada tienen desde la USO con respecto a la crisis que está padeciendo? La situación española sin duda es la más complicada desde hace 15 años, ¿no? Desde el 2007 para acá la crisis viene impactando en España de una manera muy grave. Ahora mismo el peor efecto de la peor cara de la crisis se manifiesta en un desempleo declarado de 4 millones de trabajadores desempleados, es lo que denomina el paro registrado, pero un paro real que está más cercano a los 5 millones de personas. Esto es más del 20% de la población activa. Por tanto, es una situación indigerible desde todo punto de vista de cualquier país, es decir, tener a más del 20% de su población activa sin empleo y sin condiciones. Otro gran problema es que las prestaciones que hasta ahora daba el gobierno a los desempleados de larga duración se empiezan a agotar y por tanto ya tenemos más de 1 millón de familias que están sin ningún tipo de ingresos en su país. Por tanto, es decir, en sus casas, perdón. Pero por tanto, la situación empieza a ser grave en ciertos colectivos. A partir de ahí empieza a florecer un fenómeno que estaba totalmente o prácticamente radicado en España, que es la economía sumergida, y las perspectivas pues no son demasiado buenas, ¿no? El gobierno está siguiendo las políticas de ajuste ya siempre recomendadas por el FMI, es decir, las políticas neoliberales, unas reducciones drásticas y un recorte social inédito, frente al cual el movimiento sindical ha contestado con una reciente huelga general el pasado 29 de septiembre, pero lo que es cierto es que no hay soluciones a corto plazo. Esas políticas de recorte, en opinión de la USO, de la confederación que yo represento, no hacen sino profundizar más en la crisis, impedir que siquiera el empleo público se mantenga, porque estamos incluso con reducciones amplias de empleo público, y desde luego al final son políticas que reducen la inversión pública y por esa vía reducen también el empleo privado, las posibilidades de que la inversión pública mueva la economía en sustitución inicial a la dinámica que realiza la inversión privada. Por tanto, un panorama en España bastante complicado. Varios analistas lo comparan al caso español con el caso argentino del 2001, de la crisis argentina del 2001. ¿Ves puntos de comparación? Esto de la economía informal tal vez, el alto nivel de desempleo. A mí me parece que esos análisis son un tanto exagerados. Es decir, yo creo que la situación española tiene un rango diferenciador muy elevado respecto a la situación de Argentina entonces, que es el estado del sistema financiero. El sistema financiero no está como lo estaba en la Argentina en aquella época. Tenemos un estado financiero, una situación financiera bastante más solvente, que también es el problema del gobierno. Ellos han ayudado más a las entidades financieras que lo que pueden hacer ahora para ayudar a los trabajadores. Finalmente, las situaciones sí pueden ser comparables en otras circunstancias, en las que tienen que ver con una grave situación de desempleo, con un florecimiento de la economía sumergida y con una mayor realidad cada vez de economía informal. Las situaciones sí pueden ser un poco más parejas, pero insisto, no la financiera. Por último, comentaste algo con respecto a las medidas de Rodríguez Zapatero, del gobierno. ¿Para ustedes es una derrota, digamos, considerar que un gobierno socialista tome esas medidas de ajuste tan ortodoxas? Sí, sin duda alguna para nosotros el gobierno de Zapatero hace mal tomando estas medidas porque son una traición a su propio programa electoral. Él sabemos que ha sido obligado por la economía internacional a tomar esas medidas, pero tenía, en nuestra opinión, que haber promovido unos comicios anticipados mucho antes que tomar las medidas y hacer ese recorte social tan brutal.